Bienvenido a Aliment Talk, el podcast que discute los avances científicos y tecnológicos para una alimentación sostenible. Buenos días, nuevamente les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aliment Talk. Y bueno, aún estamos en enero, así que vale todavía desearles un excelente año 2022. Aliment Talk es el podcast que promueve la conversación sobre avances científicos y tecnológicos para una alimentación sostenible. Estamos presentes en vivo en Facebook y también en la plataforma Spotify. Les habla Mariluz Olivares Tenorio. Este podcast es una iniciativa de cooperación con el Programa de Ingeniería de Alimentos de Uniagraria y ACTA, Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. El día de hoy hablaremos de nutrición del futuro, un paso hacia la precisión y la personalización. Nuestra invitada de hoy es Empar Chenol, experta en el área y representante de Health and Wellness ADM Biopolis Genomics. Bienvenida a Aliment Talk, Empar. Buenos días en Colombia, buenas tardes en Valencia, ¿cómo estás? Buenos días, Mariluz. Gracias por invitarme. Aprovecho también para desear un feliz año 2022, que falta nos Muchas hace. gracias. Y encantada Sí. de estar encantada de estar con vosotros. No, para mí también es un placer saludarte. No sé si el equipo de Alimento fue muy ambicioso con este título de la presentación, pero vamos a hacer todo el intento de hablar sobre todas esas experiencias que sabemos que tú tienes. Y bueno, hablamos un poco de tu trayectoria en el campo de la nutrición y de precisión y nutrición personalizada, Empar. Pues la verdad es que eso tiene un histórico y siempre he estado interesada en la nutrición. Hice mis estudios de biología y ya entonces empecé a estudiar alimentación. En mi tesis doctoral estudié mecanismos, sobre todo de afectación de la calidad de los alimentos, pero bueno, esa importancia de la nutrición y alimentación siempre estaba. Cuando empecé a trabajar en una compañía privada, toda mi carrera ha estado focalizada en la biotecnología y en un primer punto en el desarrollo de probióticos, de prebióticos que pudieran mejorar el estado de salud de las personas. En esos estudios lo que nos dimos cuenta es que no todo el mundo responde igual a cambios en la dieta y que esos cambios eran individuales. Cuando fuimos desarrollando y viendo los resultados, quisimos averiguar qué patrones y cómo diferenciaciones individuales están afectando a cómo nuestro cuerpo responde a cambios en la dieta, en asimilación de nutrientes y todas estas áreas al final conforman nuestra calidad nutricional y por tanto nuestra salud. Y ahí es donde residió realmente el primordio, la raíz de estudiar la nutrición personalizada en nuestro caso, con ver cómo esas diferencias, cómo somos individualmente, afectan a cómo estamos respondiendo a la nutrición. Muy interesante. Bueno, yo tengo algunas preguntas aquí que hacerte, pero también quiero invitar a las personas que nos acompañan a que manifiesten sus preguntas y en la medida que vayamos pudiendo las vamos elaborando aquí para que tú las puedas responder. Perfecto. Bueno, pero para empezar, Empar, cuéntanos exactamente qué es esto de la nutrición personalizada, porque en la práctica de la nutrición a veces los profesionales nos dicen, bueno, la nutrición siempre es personalizada. Entonces, pero ¿qué es este concepto? ¿Cuál es la definición que se ha venido consolidando en el campo global? Y también, ¿qué es nutrición de precisión? Y si son sinónimos o son cosas diferentes. Cuéntanos un poco. A ver, para poder entender el término, primero, como os decía antes, tenemos que entender que cada uno de nosotros, cada persona somos individuales y eso nos da una mochila genética, como digo yo, un acervo genético, que es nuestra carga genética con la que nacemos y que impactará en cómo vamos a responder, cómo vamos a asimilar las vitaminas, nuestra predisposición, por ejemplo, a tener diabetes, a asimilar la glucosa, etcétera. Pero también llevamos otro tipo de cargas como las bacterias, los microorganismos que tenemos, cómo de inflamados estamos, nuestra parte cultural, etcétera. El tener todo esto en cuenta y el asimilar y el asumir y analizar también
que todos esos patrones van a influir en nuestro estado nutricional y en cómo respondemos a las dietas, al final es la base de esa nutrición de precisión. En la nutrición de precisión lo que tiende es a identificar grupos de personas que pueden ser objetos de recomendaciones nutricionales más o menos diferenciadas, y que para esas recomendaciones se tiene en cuenta la parte genética, la parte metabólica, la parte de microbioma, etcétera. Si hablamos de una nutrición personalizada, vamos un poco más allá, ya profundizamos en diferencias individuales del propio individuo, aquello que personalmente ese individuo tiene. Sí que es verdad que muchas veces los dos términos se manejan de forma sinónima, aunque diríamos que la nutrición personalizada va un poco más allá y tiende a diferencias en individuo. A mí, en el estado del arte que estamos ahora, me gusta más hablar de nutrición de precisión, porque una nutrición realmente personalizada es difícil conseguirla, y el bagaje y el nivel de dato que necesitas y de desarrollo para llevarla a cabo muchas veces pues falta. Entonces, Claro. realmente, aunque se manejan como sinónimas, no lo son tanto. Sí, yo también estoy de acuerdo con que de pronto la nutrición de precisión puede llegar a ser un poco abordar exactamente los elementos que has venido considerando, y que de pronto no es tan genérica, y también de pronto la parte de nutrición personalizada puede verse, o sea, uno ve por lo menos en las aplicaciones que hay hoy en día, que tú recibes como este es tu plan para ti, pero pues no tiene en cuenta absolutamente ninguna información de la fisiología, y pues por ende sí es personalizada, pero pues no es tan de precisión. Muy bien, tú estabas hablando de algunos elementos a nivel de genómica, a nivel de metabolómica, microbioma. Bueno, tienes que tener en cuenta que de pronto aquí nuestro público, y bueno, en particularmente la presentadora, no es una experta. ¿Nos puedes explicar un poco qué significa cada uno de esos elementos y esos términos dentro de la nutrición de precisión o personalizada? Sí, claro. Y lo vamos a poner un poco en contexto, si te parece. A ver, como decíamos, el primer punto, y aquella mochila que llevamos y que con la que nacemos y con la que vamos a morir, es nuestra parte genética, los genes que al final van a decidir qué proteínas se van a expresar, qué enzimas vas a tener y cómo de efectivo vas a ser tu organismo, pues para poder metabolizar determinados compuestos, poder ser más alto, más bajo, rubio, moreno, etcétera. Entonces, dentro de la nutrición hay dos disciplinas que estudian la relación entre el metabolismo, la dieta y la genética. Uno es la nutrigenética y otro es la nutrigenómica. Tienen nombres parecidos, pero son completamente distintos. La nutrigenética lo que estudia es cómo afecta esa información genética que todos tenemos, incluso pequeñas variaciones de 1 o 2 bases, nucleótidos, pueden afectar a cómo una proteína está o no, o cómo se expresa, pues cómo ese bagaje genético que tenemos afecta la respuesta que tenemos a la dieta. Por ejemplo, cómo asimilas un carbohidrato completo, si vas a poder o no degradar la lactosa, etcétera. La nutrigenómica, el estudio es justamente el contrario. Lo que estudia es cómo afectan los nutrientes a la expresión, o sea, al final, a que el producto final de esos genes pueda aparecer. Y los dos son importantes porque de uno bebe del otro, y vas a necesitar tener en cuenta qué carga genética tienes para ver si alguien va a ser potencialmente o no predispuesto a tener mejoras por una dieta, y también los estudios que nos están diciendo que determinados alimentos pueden afectar a cómo se expresa una proteína, o si vamos a ir hacia una ruta más de uso de unas azúcares o de otras. Además de todos estos puntos, un factor clave que tenemos que analizar es el microbioma. Hemos dicho que tenemos una carga genética, pero también tenemos los microorganismos que están con nosotros y que forman parte de nosotros. Resulta curioso y a veces chocante saber que para una persona normal, de aproximadamente 75 kilos, 1 kilo de nuestro cuerpo son bacterias, hongos y levaduras. ¡Wow! Es 1 kilo. decir, 1 kilo. No sabía. Hay corrientes que ya consideran el microbioma como un órgano más, y además es un órgano vivo y cambiante.
De hecho, Mariluz, tenemos más células microbianas que de persona. O sea, tienes más células en tu organismo provenientes de los microorganismos que provenientes de ti como hospedador. Yo a veces digo que al final nosotros somos botellitas donde están nuestras bacterias. Somos como un planeta que tenemos. Diríamos, mínimo simbiontes. Ok. Y estamos en continua correlación. De hecho, sabes que hay el eje, se habla de que en la parte digestiva el microbioma tiene acción directa sobre el nivel cerebral, cognitivo, sobre el gut-brain axis, a nivel de GABA y Sobre otro tipo, enfermedades también y control de sobre peso. enfermedades, etcétera. Entonces, hay una relación directa entre las bacterias y nosotros. La dieta da de comer a nosotros y también a las bacterias, y son el primer paso para una nutrición correcta. Es decir, las bacterias son las primeras que van a hacer que unos azúcares se degraden, que una grasa se consuma o no, que nuestros colonocitos estén inflamados o que puedan tamponar, que hayan unos patógenos que nos puedan colonizar. Y ese es el microbioma, y también es un punto clave en la parte de la nutrición de precisión. Todo esto, tanto la genética, nutrigenética, nutrigenómica y microbioma, al final lo que hace es que tengas una serie de metabolitos, vitaminas, minerales, moléculas lanzadoras de expresiones, que conforman todo el sistema un poco de efecto y de nutrición. Y eso es la metabolómica o el metabolismo. Si tenemos en cuenta todos los puntos y conseguimos aunarlos y cerramos el círculo, ahí es donde realmente estamos hablando realmente de una nutrición de precisión, donde cada uno de los puntos del eje están utilizados, analizados y usados para dar una respuesta al consumidor. Wow, súper interesante. Entonces, digamos, para recapitular, entonces tomamos la información genética, la del microbioma, y adicionalmente medimos qué está pasando en el organismo para determinar exactamente qué decisiones tomar a nivel del plan de alimentación que la persona debe seguir. Yo tengo una pregunta aquí y es cómo integras los elementos o cómo se involucra dentro de todo ese sistema que estás nombrando la epigenética. Pues mira, la epigenética, de hecho, es muy interesante porque la epigenética, hay pocos resultados aún, pero el término de epigenética lo que te está indicando es que los alimentos son capaces de modificar cómo tu genoma se expresa, pueden alterar la potencialidad del genoma. Es decir, tú con tus alimentos o con lo que consumes puedes, no sé cómo decirlo, poder chequear y poder decirle a tu cuerpo que utilices el genoma de una forma distinta. De hecho, hay estudios muy interesantes que linkan la dieta de una madre con la epigenética en gestante y con la salud del bebé y de más allá. Es decir, una madre empieza a modificar los patrones de expresión de genes del bebé desde antes de su nacimiento, y luego con la leche materna y con la alimentación, con lo cual estamos impactando la dieta, se está impactando desde antes de nacer. Y este punto es crítico, porque lo que nos dice que lo que antes os había dicho de la mochila genética, en cierto punto es mentira. ¿Por qué? Porque es cierto, tenemos esa mochila y esa nos va a marcar, pero distintas modificaciones en la dieta pueden hacer que hayan cambios que al menos tamponen determinadas enfermedades o condiciones con las que hemos nacido. Y esto es así, tiene mucha potencialidad la epigenética, sin embargo, es un campo en el cual hay poca información todavía. Hay mucha información, pero el rango y la robustez de resultados necesarios para que eso realmente tenga un cuerpo de conocimiento suficiente como para que en cada uno de los niveles, tanto del estado de vida como poblacionales, se pueda incluir de una forma robusta y científicamente, con robustez científica, todavía es un campo que está en algunos puntos muy disruptivo. Pero para Claro. mí es un campo que sí o sí es uno de los cores de conocimientos que hoy en día necesitamos para una nutrición de precisión de futuro. Claro, claro.
Ven, normalmente cuando se habla de nutrición y sobre todo cuando se trata esto de generar, tú le llamas dieta, aquí manejamos mucho el término de planes de alimentación, que se le estructura a cada persona, normalmente lo que se ha o lo que yo he visto en la práctica es la adherencia a realmente seguir esos planes de alimentación. La persona sabe qué puede y qué no puede comer en muchas ocasiones, pero no sigue ese plan. ¿Cómo la nutrición de precisión se tiene como, o sea, cómo nos puede ayudar para ese tipo de situaciones? O sea, ¿qué se puede hacer al respecto? Para la adherencia, si algo, si algo he aprendido en estos años es que Mucho, hay yo una sé. parte de comunicación y de didáctica que creo que y de unión directa de las modificaciones y del resultado y de saber que lo que estás haciendo va a tener un efecto no a corto sino a largo, que impacta directamente con la adherencia. Es decir, una persona que puede entrar porque le hayan dicho, porque le hayan aconsejado, porque sea una moda, y entra en un plan o va a hacerlo y realmente no tiene esa conciencia de salud futura, ¿vale? No está impregnado un poco de esa cultura de lo que hagas ahora te va a impactar, quizá no lo veas ahora, pero lo verás, y que esas modificaciones van a estar... van a ir poco a poco sumando granitos, para mí va a ser una persona, un voluntario o un consumidor fallido. Es decir, un plan de adherencia ha de tener un seguimiento, pero también tiene que tener un plan didáctico brutal, brutal. Y además, un plan didáctico eh, directamente alineado a nivel cultural con esa persona. Otra de las O sea, un cosas, plan personalizado, ese es el sí, punto. exactamente, porque si vemos un poco lo que hay a nivel global, hay mucho estrategia, no sé cómo decirlo, anglosajona, es decir, aquellos países en los que más se ha desarrollado son países o del norte de América o del norte de Europa, con unas culturas completamente distintas a países mediterráneos, países latinoamericanos o países africanos, ni mejor ni peor, distinta, o asiáticos incluso. El tratar de eh, no imponer, hacer que entre en esa rendija cultural personas con unas culturas completamente distintas, con una visión de la dieta, incluso de cómo comes, estar en familia, este tipo de cosas, el estar sentado o no, el tipo de trabajo, el tipo de horarios incluso, hace que caiga en situaciones fallidas. O sea, hay que ir a nivel personal, pero no solamente a nivel personal en cuanto a mi genética, mi microbioma, pero también a nivel Sí. personal en cuanto a la cultura, en cuanto al trato. ¿Cómo tratas a esa persona? En algunos países una aplicación será suficiente, vía web lo necesitarán, pero en otros países, otras culturas, el trato personal o, por ejemplo, como en unas consultas el médico es aquel que da la información y todo eso que se salga del rango del médico de familia o aquel que me conoce más va a estar fuera de, no voy a creer en eso, existe. Entonces, olvidar todo eso para mí condena muchas estrategias al fracaso. Entonces, Sí, esa parte cultural que no se ha tenido en cuenta en la mayor parte de las estrategias, para mí es clave. Y luego hacer un sí. seguimiento. Hay plataformas en las que se proponen seguimientos para ver cómo va la evolución y eso también es clave porque al final hay que plantear un objetivo. Si no se plantea un objetivo y no tienes focalizado, esto es como todo, ¿no? Decides adelgazar, pues no es algo general, necesitas objetivos, mejorar en tu trabajo, pues eso lleva unos pasos. Aquí igual, plantear objetivos con pasos muy claros y muy visualizados y una didáctica muy, 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 muy enfocada a cultura. Mucho. Bueno, eso significa que, de acuerdo a lo que te estoy entendiendo, tenemos todos los elementos que componen un sistema de nutrición de precisión, en donde tenemos toda la parte científica que nos da un montón de datos. Sin embargo, todavía necesitamos entender cuáles son las necesidades individuales para poder incorporarlo a ese sistema y poder hacer que realmente sea personalizado y de esa manera
bueno, haría la hipótesis de que la persona al sentir que realmente ese programa es suyo y es para él y está de acuerdo a no solamente su bagaje cultural y social, sino también sus gustos, porque si Claro, en tu plan de alimentación te sale que solo puedes comer brócoli, pues seguramente no vas a hacer adherencia, sino que también el programa se puede diseñar de tal manera que también incorpore los gustos y ahí ya podríamos hablar de que de pronto esa adherencia, de lo cual las tendencias tradicionales siempre nos han dicho que no funciona mucho. claro, no puedes pretender que una persona que consume 5 días a la semana carne roja, de repente decirle, mira, cambias toda esta carne roja por legumbres. No va a Tiene que pasar. haber un clic interno también ahí. Claro, no va a Sí. pasar y va a pasar 2 días y luego dejará. Lo que hay que hacer es, a lo mejor es una estrategia de poco a poco ir modificando los hábitos hacia algo más sano, pero de una forma más orgánica, más seguida, no tan brusca, porque también hay un sentimiento muchas veces como de intromisión, como que es demasiado, demasiado. Entonces, no funcionará. Entonces, toda Me esa pare- parte para mí es importante, sí. Claro, sí, no, definitivamente. Digamos que volviendo a lo de los objetivos particulares, las personas tienen diferentes tipos de expectativas a la hora de un programa de nutrición y muchas veces es alrededor de disminuir peso o aumentar peso, mejorar rendimiento deportivo o prevenir enfermedades. ¿Qué pasa en el estado del arte de la nutrición de precisión o personalizada respecto a esas expectativas? ¿Qué hay? ¿Cómo si se ha evolucionado en este momento podemos hacer esa promesa de valor? Las expectativas, creo que empecé hace 10 años y siguen siendo las mismas. Sí, sí, sí. Pérdida de peso, disconfort digestivo y Eh, ahora la parte de estrés. Se puede hacer cada vez hay con más conocimiento. En la pérdida de peso sabemos, por ejemplo, que el impacto del microbioma es clave. También sabemos que determinados factores genéticos van a hacer que haya un éxito relativo o menor que otros en pérdida de peso. Pues a lo mejor también es importante plantearse un plan en el cual una persona con un bagaje genético X, pues va a llegar a donde va a llegar y a lo mejor sus vías de mejora van a ser otras y lo tiene que tener claro de inicio. A nivel, por ejemplo, de inflamación, creo, por ejemplo, que la nutrición personalizada puede hacer mucho. Últimamente, estos últimos años, lo sabéis, la tendencia es, me encuentro mal, me quito el gluten. Me encuentro mal, quito la leche sin ningún tipo de criterio. Y muchas veces no lo solucionas porque el tener gases o el tener desconfort puede venir de múltiples vías. Y el eliminar por ejemplo, un compuesto o un alimento que ha sido base en la dieta de miles de años del ser humano, eh, es matar moscas, es eliminar algo con una capacidad nutricional brutal sin ningún tipo de conocimiento científico. Entonces, en ese punto, la nutrición personalizada yo creo que es clave porque tenemos un nivel de vida con mucho estrés, comemos mal y eso impacta en el desequilibrio del microbioma, impacta en los metabolismos, en cómo estamos a nivel nutricional. Entonces ahí la nutrición de precisión creo que puede ayudar mucho y que ya tenemos, ahí sí que tenemos un conocimiento brutal y puede ser una gran herramienta para todo este tipo de personas que se encuentran mal o a lo mejor tienen algo en la parte de estrés oxidativo y deporte. Ahí tienes un core de conocimiento ya bastante extenso como para poder pensar en que estas estrategias van a funcionar. Óyeme, y respecto a lo que ya existe, uno escucha por lo menos aquí en Colombia hay un par o tal vez no sé cuántas entidades que ofrecen el servicio de nutrición solamente con la información genética. Entonces haces el test, pero sé que en Estados Unidos, no sé en España cómo esté, pero en Estados Unidos sí hay muchísimo de eso. ¿Tú sabes qué evolución ha habido respecto a eso? Si la gente, cómo ha respondido, porque pues ahí es un poco en mi opinión, ¿no? Y pues de acuerdo a lo que estamos hablando en esta conversación, pues está un poco sesgado solamente a lo genético. ¿Tú sabes qué ha pasado, cómo ha evolucionado esos programas? Pues en Europa es igual, ¿eh? Muchos de esos programas tienen en cuenta solo la parte genética.
Luego hay otros programas también que tienen solo en cuenta el microbioma. Entonces, lo que realmente hay poco ahora que tenga una versión mucho más, diría, holística, mucho más abierta de lo que la nutrición de personalización, un poco lo que estamos hablando, que no es un eje o es otro, sino que al final es una composición de lugar en la cual hay distintos componentes que interactúan entre ellos y que es necesaria realmente un estudio un poco unido, ¿vale? Hay grandes plataformas, 23 Microbiome Youth, Day 2, etcétera, que lo que venden es una parte genética y el negocio les va bien, hay un gran negocio ahí. Lo que pasa es que luego cuando ves, no sé si lo habéis podido ver, yo he tenido informes de distintas plataformas, lo que te dan es tan general, al final no es personalizado, porque no tienen en cuenta tu parte cultural, no tienen en cuenta muchas veces, hay una falta de desarraigo. También hay una falta incluso de valoración local, porque incluso a nivel genético, no todas las localizaciones, no todos los genes se encuentran igual de representados en un área que en otra. No todas las razas tienen igual de representados unos genes que otros, incluso algo tan mucho más estable como es la genética, necesitas de un estudio local o regional sobre las variables, si no es una extrapolación de resultados que difícilmente va a dar un resultado óptimo. Entonces, para mí, para lo que yo veo es un mercado incipiente, es un mercado que está dando, pero que necesita mucho de desarrollo en cuanto a poder unir las distintas variables de las que hablábamos antes para realmente dar una solución robusta, porque si no, pues las personas probarán, no les funcionará, se irán y entonces dirán, no, es que la nutrición de precisión no sirve para nada. No, es que las herramientas que hay ahora, en muchos casos que se venden masivas por internet, les falta un poco, primero esa parte de comunicación y luego esa parte de estudio local y un poco de unión de las distintas vertientes, desde mi punto de vista. A lo mejor yo soy demasiado crítica un poco con el mercado, pero creo que aún falta un poco de desarrollo. ¿Que está por venir? Seguro. ¿Que hay conocimientos para Sí. hacerlo? Seguro. Bueno, yo digamos tengo por hábito seguir ese tipo de plataformas y por lo menos por dar un ejemplo, veía una chica que decía, a mí mi estudio genético me dice que metabolizo muy bien carbohidratos, pero pues mi fisionomía no lo está diciendo y adicionalmente me sienta muy mal. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, pues a la luz de lo que nos estás contando, nos sorprende, ¿cierto? Porque a veces creemos que lo genético es como si fuera pues lo único y cerrado, pero pues están otros factores también que intervienen y por eso pasa eso. Y el asunto es que creo que se están haciendo promesas de valor que hacen que las personas le resten credibilidad a todo lo que la ciencia está tratando de elaborar en torno a la nutrición de precisión. Esa es mi opinión, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Opino igual, opino lo mismo. Ya ha pasado con otras áreas de la nutrición en las cuales se ha puesto mucho marketing y poca ciencia y tenemos que tender a dar valor a lo que hay con mucha ciencia, con una ciencia robusta detrás. O sea, el marketing es necesario por la parte, por el valor didáctico que tiene. Necesitas un buen estudio de mercado, necesitas que la información llegue directa al consumidor y que lo prueben, pero siempre con mucha robustez por detrás, porque si se prueba, tú lo sabes perfectamente, Mariluz, si tú probaras una vez, pero como no funcione, no vuelves a cero, vuelves a -10, porque no vuelves a una posición neutral, vuelves a una posición negativa. Y esa posición la tendrás tú y todos aquellos allegados a los que les comuniques, oye, a mí esto no me funcionó, oye, esto no sirve para nada. Correcto. Entonces ahí sí, ahí hay que un poco trabajar más en ello. Sé que se está trabajando, pero sí que es verdad que los más vistos, aquellos que un poco que copan el mercado, son los más directos, también son los más económicos, los más Los más rápidos, porque económicos, sí. son test muy rápidos que hacen y que Mm. automáticamente hay una máquina que envía el resultado y lo tienes en una aplicación en pocos días. Pero ahí no tienes una valoración ni científica ni médica detrás, es simplemente una liberación de resultados automática.
Sí, sin ningún estudio de contexto también. Muy bien, Exacto. interesante. Bueno, aquí tenemos una pregunta de la ingeniera Liliana Peralta. Ella es la presidenta de ACTA, que es parte de este podcast. Ella nos dice cómo se puede pensar la industria de consumo masivo para atender las necesidades de los consumidores que buscan personalización. Creo que esta pregunta es muy importante, sobre todo exactamente cómo va a hacer la industria de alimentos para responder a todas estas necesidades que tiene o que se ha pensado desde la nutrición de precisión, cómo van a ser las soluciones. A ver, la industria tiene distintas, esto ya es pensamiento, opinión propia, Claro, tiene claro. distintas formas de aprovechar. Es cierto que hay una tendencia clave y ahí la industria ha de estar ahí y no ha de estar esperando, ha de estar, iba a decir, la cresta de la ola, ha de estar en la forma más disruptiva. Lo primero es que se está generando un nivel de datos brutal, increíble. Entonces, Mm, este nivel de datos que no solamente que pueden, tienes toda la parte genética, local, el microbioma, la parte cultural, te está aportando realmente hacia dónde tienen que ir tus productos, ¿no? Realmente tu población, Colombia, ¿qué necesita? Las personas en Colombia, ¿qué están necesitando realmente? ¿Vale? Y no solamente desde el punto de vista nutricional, en cuanto a, bueno, he hecho un análisis en sangre y me sale, etcétera. No, no, ¿qué van a necesitar y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo crear en productos para que realmente aprovechen eso y darle ese valor? ¿Vale? Entonces, ahí tienes un primer punto que ya no es tan directo, no es la parte de nutrición de precisión tal cual, pero vas a aprovechar todo eso para realmente ir a productos que tengan un sentido nutricional y que a lo mejor la población en sí, la ciencia esa detrás no la va a ver, pero van a ver los beneficios. Y ahí es un punto de aprovechamiento de esos datos. Para eso se van a aprovechar los resultados que hay públicos y con otro tipo de herramientas. En segundo lugar, hay un enfoque multiplataforma, es decir, las empresas, y ahí hay algunas grandes multinacionales que están pensando en ello, no solamente han de servir un producto y el consumidor decide que sí, sino la estrategia de ir a un enfoque multiplataforma en el cual sea la empresa o determinados las que junto con otros puedan realmente analizar cuáles son las necesidades de ese grupo, de esa persona, y tener una línea de productos versátiles que puedan utilizarlos y que puedan ayudarles, pues es importante porque muchas veces en esta parte de las plataformas te dicen, bueno, necesitas esto, 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 tengo que cambiar, vale, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Quién me lo da? sí, ¿Cómo lo aporto? Y no solo cómo lo aporto, va a ser igual de bueno una vitamina que tomo en un polvo que tener una solución nutricional en la cual me están dando todo esto con la forma de la fibra, con una forma de fruta con vitaminas muy bioasimilables, que me va a sentar bien. O sea, realmente eso dónde lo encuentro. Porque si le das a las personas datos, indicaciones, sin darle las herramientas, incluso algo en producto, un producto lineal que pueda utilizar o en plataforma web, pues nos quedamos un poco a medias tintas y ahí las industrias claro. han de estar en la cresta de la ola, han de estar ahí, porque si no van a crear unas necesidades que no van a poder, que hay que aportarlas. Las personas van a demandarlo conforme vaya creciendo eso. ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Hay productos estándar, pero a mí también la idea de poder tener productos que aporten flexibilidad y en los cuales tú te puedas crear tus propias herramientas de dieta o de recomendaciones nutricionales a partir de lo que tienes, pues es muy interesante. Es decir, no hace falta crear 1000 productos distintos, hace falta crear uno que te aporte la suficiente flexibilidad como para poder adaptarlo tanto a cada una de las personas de la familia como distintos puntos tuyos a nivel de crecimiento, época del año o necesidades. Y ese punto de desarrollo, las empresas tienen que dar un paso al frente y tienen que aprovechar la tendencia para darles unas soluciones a las personas, quizá no en un año, quizá no en dos, pero esto va a llegar en 5 o 10 años. Y yo siempre digo que empiezas ahora y ya vas tarde. Entonces, ese punto de investigación, las empresas de nutrición, las grandes lácteas, cereales, todo este tipo de compañías que realmente su materia prima tiene esas capacidades, han de estar ahí.
a nivel Ok. individual o en consorcios, pero han de estar ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay preguntas mucho sobre la industria, porque pues lógicamente nuestra audiencia es más que todo sobre la industria y creo que ahí nos has respondido muy puntual y te agradezco porque realmente creo que esto es como un poco la confusión que hay respecto a cómo responder a todo este tipo de necesidades. Creo yo que el compromiso es más de también hacer conocimiento acerca de este tipo de tecnologías y que el consumidor de algún momento dado va a empezar a necesitar ese tipo de ofertas, ¿no? No solamente a nivel de los productos que actualmente tenemos, hay muchas funcionalidades interesantes, pero se van a necesitar más que van a, por ejemplo, la parte del microbioma que nos estabas hablando. Aquí nos dicen de los datos obtenidos en los estudios que se han hecho, algunas recomendaciones que se puedan dar a las personas que puedan ser de utilidad para la población general. O sea, hay algunos puntos, yo sé que de pronto igual tú has dicho que a nivel poblacional cambia, pero hay algunos puntos generales que se podrían sacar de este tipo de estudios de nutrición de precisión. Sí, antes déjame que sobre esto quisiera decir, para mí, aparte de las recomendaciones, la mayor enseñanza que yo he obtenido de todo esto y que viene un poco por las recomendaciones. No sé, he perdido la cuenta del número de resultados que he visto y el número de personas que he hablado con ello. Pero las personas tienden a pensar que están en mejor estado nutricionalmente de lo que están. Es decir, todo el mundo piensa que una persona de nivel medio, con un trabajo X, que come todos los días 3 o 5 veces, que hace un determinado ejercicio y que no está enfermo, va a estar bien. Y cuando realmente revisas, ves que tienen procesos de malnutrición, no desnutrición, sino malnutrición. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas en algún punto no están consumiendo aquello que necesitan o de la forma que necesitan. ¿Esto por qué? Pues muchas veces puede ser, por ejemplo, porque los alimentos no se están consumiendo en la forma más óptima para ellos. Tip o consejo general. Es muy difícil porque cada uno, como acabamos de decir, tiene una evaluación distinta, pero sí que es verdad que una dieta pues con fruta fresca entera, verdura, un aumento de proteína vegetal, consumo de leches fermentadas que te van a aportar probióticos y etcétera. Todo eso es óptimo para una población en general. Mi consejo también es no eliminar de base alimentos sin que tengas un médico o tengas algo que te indique que esto es así. Es decir, tendencias de eliminar gluten o de eliminar lácteos porque sí, son complicadas. Si lo necesitas, ves a que revisen si realmente tienes un problema, porque si no, estás empobreciendo tu dieta. Y esos serían para mí los mayores. Uno, que no pensemos que uno está bien o está en ópticas condiciones de nutrición porque come 3 veces al día o 5. No es así. Sobre todo la parte de vitaminas. Hay áreas geográficas donde hay diferencias en las vitaminas brutales. Y luego que si sospechamos que tenemos algún problema, hagamos un estudio de nutrición personalizada, hagamos un estudio de intolerancias, pero lo revisemos, porque si no tendemos a empobrecer nuestra dieta de una forma que tal vez no es la necesaria y estás empantallando la fuente realmente de los problemas que puedas tener. Claro. Uy, mejor dicho, muchos aspectos a tener en cuenta allí. Ven, cuando uno te escucha hablar, uno dice, oiga, a mí me gustaría tener un estudio de esos. ¿Qué hay en el estado del arte a nivel comercial o de pronto algo que se esté trabajando? Yo sé que hay iniciativas puntuales a nivel mundial, pero ¿qué hay y qué tan cerca va a estar al consumidor ese tipo de estudios tan completos? O sea, ¿qué iniciativas hay a nivel mundial y cuándo las vemos cerca para poder hacer ese tipo de servicios? Pues a nivel mundial, bueno, ahí habría que separar entre lo público y lo privado. A nivel privado hay grandes compañías. Tenemos dos diferenciaciones. Por un lado, las compañías que tienen su negocio en hacer los kits
y aquí, como tú, Mariluz, has dicho, ya hay kits, sobre todo en la parte de genética, mucho en Estados Unidos y en Europa, en Colombia también, basados sobre todo en la parte genética, no tan completos. Y luego está empezando a haber mucha inversión privada, pero no inversión privada en este tipo de compañías, sino las grandes compañías nutricionales, BASF, Lonza, DSM, Kellogg's, están invirtiendo mucho dinero en ir por ahí, en esas estrategias que ahora mismo no dan la cara, pero que darán la cara en breve. A nivel de kits, pues ahora mismo pues hay Day2, hay basados en microbioma, pero sí que es verdad que hay poca oferta en la cual tengas un estudio integrado. Poco. A nivel público, sobre todo Estados Unidos y Europa están liderando. Hay grandes, por ejemplo, no sé si conocéis, Europa tiene los programas Marco Horizonte, son programas a nivel europeo que intentan de cubrir los grandes objetivos de Europa para 5 años vista. Pues, por ejemplo, para el área hay un proyecto que es de nutrición personalizada para gente joven, donde Europa ha puesto 9 millones de euros solamente para hacer investigación básica. Eso también un poco te da una idea de lo importante que puede ser o de las expectativas que hay puestas en eso. Hay otros tipos, hay otras aproximaciones públicas, y luego Europa también tiene a nivel público, por ejemplo, para la TAM, la Comisión Europea tiene un proyecto que se llama Diabrafail Latam, donde ha dado dinero para países, por ejemplo, para un consorcio de países donde también está Colombia, puedan investigar localmente sobre la nutrición y la nutrición personalizada. Han empezado con diabetes. Entonces, la cosa se está moviendo cada vez más, hay un apoyo, hay un impulso institucional, pero la oferta todavía integrada no es tan accesible. Es accesible, pero sobre todo muy focalizada genómica. Ok. ¿Y cuáles consideran tú que son los elementos que en este momento requieren más investigación para nutrir más estos programas de nutrición de precisión? Pues mira, ahí voy a... Dato. Y dato local y dato regional, porque ahora mismo muchos de los resultados o de la nutrición se basan en una extrapolación de mercados o de marcadores poblacionales muy dirigidos a norteamericanos, norteeuropeos, caucásicos, mediana edad. Entonces, hay una disminución de la diversidad que se está estudiando. Necesitamos datos diversos y una integración real de esos resultados. Y luego aplicaremos Machine Learning, que es algo que hay que hacer. Hay unas estrategias de análisis de inteligencia artificial que seguro que nos van a dar un empujón brutal. Pero esas inteligencias, cómo de robustos sean esas aproximaciones y esos modelos predictivos, vienen directamente de qué calidad de dato tienen. Entonces, puedes hacer un modelo predictivo, tener personas trabajando en eso, si al final ese modelo no está recogiendo toda la diversidad que existe, genética, de microbioma, cultural, nutricional, al final va a ser un modelo predictivo fallido. Entonces, ¿hacia dónde lo veo? Yo veo un futuro en la inteligencia artificial y en el machine learning, en el poder predecir, no solo ver cómo estoy ahora mismo, sino que esos modelos puedan predecir con la toma de determinadas modificaciones, de determinados componentes de tu dieta y tu situación en cuanto a genética, microbioma, pues puedan ver más allá, ¿vale? Puedan predecir cuál va a ser tu situación y cuál va a ser tu respuesta a eso. Y eso necesita de unos modelos que recojan la heterogeneidad de la población. Y creo que ese punto ahora mismo es el punto donde hay que trabajar. Estos macrofondos que hay europeos, por ejemplo, ahora dirigidos también a compilar parte en otras zonas poblacionales mundiales, van un poco dirigidos a eso. Vamos a
hay que recoger todo eso. No, si no, vamos a estar extrapolando y vamos a estar asumiendo cambios, o vamos a estar asumiendo estados que no tienen por qué ser así, o que culturalmente pueden tener un sesgo, o que pueden tener otro tipo de condicionantes que hagan que luego sean fallidos. Si hacemos todo Bueno, eso, ese es otro tendremos un elemento que éxito. es así de grande, ¿no? Sí. Continúa, sí, perdón. No, que si hacemos todo eso, eh, podemos aplicarlo. Ahora sí que tenemos, por ejemplo, computacionalmente, hay herramientas para hacerlo. Hay gente joven muy preparada a nivel de bioinformáticos, bioestadísticos, que están preparados para eso. Solo necesitan, pues eso, que haya mucho, que tengamos sistemas y análisis y ensayos que sean comparables unos con otros. En la parte de secuenciación, por ejemplo, hay máquinas ahora muy potentes que pueden secuenciar muchísimo dato en muy poco tiempo, pero necesitamos una armonización y una recogida de la diversidad presentada. Es que para mí es Bueno, crítico, porque todo lo que no, vamos a hacer el mundo muy pequeñito, cuando el mundo en realidad es muy grande. claro. ¿Tú crees que esto es Big Data o se considera todavía Small Data? Ahora estaríamos en Medium. Ok, No, a interesante. ver, hay zonas mundiales, hay grandes compañías que tienen una gran colección de datos. En Estados Unidos hay unas que no, hay unas cuantas compañías que ya tienen. Lo que pasa es que son datos sesgados a una población en concreto, o, por ejemplo, a personas con diabetes, pueden tener 60, 80.000, 90.000 datos, pero a dianas poblacionales muy concretas. Es un Big Data, pero un Big Data sesgado. Claro, ¿Vale? Si queremos ir claro. a algo más grande o algo que recoja, porque al final vamos a un entorno de salud, pues habrá que recoger toda esa heterogeneidad, ¿no? Y poder verlo. Si hacemos eso, pues tendremos herramientas sólidas que nos permitirán mejorar nuestra vida y un poco hacer que el impacto que puedas tener al principio, pues mejore a nivel cognitivo tu predicción, mejore a nivel de salud en azúcar, incluso hemos visto que hay incidencia en artrosis, en artritis, la dieta es muy importante ahí también, en toda la parte de tejido conectivo. Entonces, todo eso se conseguirá cuando tengamos suficientes resultados. Claro. Bueno, aquí tenemos, yo creo que ya esta podría ser la última pregunta porque ya nos hemos como extendido un poco en el tiempo. Está muy interesante el tema, Ampar. Bueno, ¿qué opinas de David Giraldo nos pregunta, ¿qué opinas de la factibilidad de recolectar y procesar una posible retroalimentación con los cambios que se vayan obteniendo en la salud a medida que se masifica el concepto de nutrición personalizada entre los consumidores? O sea, como ir haciendo esa retroalimentación para que la gente vaya viendo los beneficios, supongo yo que es lo que Me nos está parece diciendo. clave, como hablamos, y yo creo que eso enlaza un poco con la parte de adherencia que está, primero con la parte de adherencia y luego con la parte un poco de validación del efecto de esa nutrición personalizada en las personas. Por la parte de la adherencia, porque el estar haciendo la retroalimentación, en inglés es loyalty, un poco engancha a la persona con el proyecto y con la plataforma. Y luego porque para la plataforma el poder tener esa conversación, esa comunicación, ver cómo ha funcionado, incluso poder retroalimentar con resultados realmente de valoración, con datos objetivos y subjetivos de cómo está funcionando, es importante. Recordemos que no solamente son datos de análisis, sino también cómo se encuentra esa persona, cómo es de vital, qué esperanzas tiene, que si se están cumpliendo sus objetivos o si los ha modificado. Esa parte es muy importante. Entonces, para cualquier tipo de proyecto. Me parece muy acertada la pregunta y que es clave. Para la empresa que lo recoge, el valor del dato obtenido es importante y para la persona que lo hace. Sobre todo si podemos establecer con ellos una comunicación directa y que vea que no está solo en el viaje, un poco, ¿no? Que no es te doy el resultado y nosotros nos desentendemos, sino que realmente te estamos un poco acompañando en ese viaje que estás realizando de cambiar tus hábitos nutricionales y de otro tipo hacia una salud futura mejor.
que es básicamente lo que está llamado todo esto. Tal vez hablamos mucho y todo, pero realmente el objetivo es tener un bienestar y una salud. Y para eso nos basamos en toda esa cantidad de cosas que la ciencia nos ha venido otorgando. Y bueno, me parece súper interesante entonces esto y me gusta mucho el concepto de validación porque eso es otro elemento que yo le colocaría al machine learning que hablas, ¿no? Validar y que el resultado esté ahí, o sea, y eso alimenta el modelo como tal, me parece súper importante. En par, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente esto no es mucho, pero bueno, creo que hemos agotado muchísimas inquietudes, tanto pues de las personas que están presentes como mías particulares. Son muchas las cosas que se quieren discutir, pero pues el tiempo es corto. Primero, pues agradecerte de parte del programa de Ingeniería de Alimentos de Unegrare y de ACTA que hayas estado hoy, pues también a las personas que nos acompañaron. Gracias en par porque se nota que eres una persona súper apasionada del tema y que realmente lo manejas muy bien. Esa experiencia y este conocimiento nos han enriquecido muchísimo. Entonces, hoy hemos visto pues los elementos que están jugando un rol importante en la nutrición personalizada o mejor llamada de nutrición y cómo cada vez más nos vamos acercando a esa forma más precisa de ayudar a los consumidores a diseñar sus programas de alimentación de una forma más consciente y más informada, que eso es, creo que al final de cuentas, todo lo que nos llama a todos y también a hacer una industria de alimentos, sobre todo para la audiencia que nos acompaña, más responsable y un poco más alineada a lo que el consumidor está buscando. En paz, muchas gracias. No sé si quieras hacer un comentario final a las personas que te escuchan o que te van a escuchar después en Spotify. No, primero agradecer, Mariluz, la invitación. Sabes que para mí es un placer, soy una creyente de la nutrición personalizada, mi carrera está en ello y porque realmente creo en ello. Y como nota final diría que la nutrición de precisión está para quedarse, que hay mucha ciencia detrás y que necesitamos la parte científica, el apoyo de las compañías para construir esto juntos. Aprovecho que hay mucha en la parte de la industria, esto al final va a ser, tendrá éxito si las compañías y la ciencia van de la mano. Bueno, pues muchas gracias por el comentario, sobre todo porque realmente sí es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de muchos, también de las compañías y también de las entidades que hacen investigación, de las entidades que financian ciencia. Entonces creo yo que esto es una cosa sobre todo para Colombia que apenas empieza en este trayecto. Entonces, pues bueno, finalmente muchas gracias nuevamente y a todos los que nos acompañaron hoy. Los esperamos en el próximo episodio, que será el 17 de febrero a esta misma hora. Y pues los invitamos a que sigan este podcast que por ahora es de edición limitada, vamos a ver qué pasa, y a que sigan sugiriendo nuevas temáticas que con mucho gusto dentro del comité de editorial de Alimentalk los vamos a tener en cuenta. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao. Un placer. Chao.